Cierra los ojos por un instante, no para escapar del mundo exterior, sino para escuchar lo que late dentro de ti. Hay un espacio en tu interior donde el silencio habla más que cualquier palabra, donde los deseos no gritan, simplemente vibran. Tal vez lo hayas sentido más de una vez, esa frustración sutil, como si estuvieras pidiendo con todo tu corazón, pero la vida no estuviera escuchando, como si hicieras todo bien, y aún así, lo que tanto anhelas se te escurriera entre los dedos. ¿Te ha pasado? ¿Te has preguntado por qué algunas personas logran manifestar con tanta naturalidad, mientras otras parecen atrapadas en ciclos repetitivos de esperanza y desilusión? La verdad es que existe una falla oculta entre lo que deseamos y lo que realmente logramos. Y esa falla no está en el deseo, está en la frecuencia con la que lo emitimos. Bruce Lipton nos ofrece una clave poderosa para comprenderlo. El 95% de lo que manifestamos proviene del subconsciente, no de lo que decimos querer. Es decir, no importa cuánto afirme tu mente consciente que quieres algo, si tu cuerpo vibra otra cosa, eso es lo que el campo capta, porque el campo cuántico no responde a lo que piensas, responde a lo que eres. Joe Dispenza nos lleva aún más profundo. La ley de atracción solo funciona cuando hay coherencia entre pensamiento, emoción y frecuencia. No sirve de nada visualizar abundancia con la mente si el corazón late con miedo. No basta con repetir afirmaciones positivas si el cuerpo vibra en desconfianza. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con el dial fuera de frecuencia. Todo suena distorsionado. Todo llega con interferencias. Y aquí está el punto más delicado. Muchas personas se culpan en silencio, creen que han fallado en la práctica de la manifestación, que no tienen suficiente fe, que hay algo mal en ellas. Pero la raíz de todo esto no es debilidad, es simplemente un bloqueo energético, invisible pero real, entre lo que desean conscientemente y lo que vibran inconscientemente. Un campo emocional almacenado durante años, creencias heredadas, traumas no sanados, sentimientos que se han alojado en el cuerpo y se han convertido en lenguaje energético. Y el universo, que es sensible a la vibración y sordo a las palabras, responde a ese lenguaje, aunque tú no lo veas. Este video no viene con promesas mágicas, viene con claridad. Viene con una invitación sincera a mirar hacia adentro, con más gentileza y más conciencia. La propuesta aquí es revelar lo que la mayoría no ve, la raíz vibracional que muchas veces convierte la ley de atracción en un ciclo de frustración, o para quien despierta, en una puerta de transformación. Quizás la pregunta ya no sea ¿por qué no está funcionando?, sino ¿qué parte de mí necesita ser acogida, sanada y sintonizada para que mi vibración refleje la vida que deseo? Porque todo comienza ahí, adentro, donde nadie mira, pero donde todo vibra. Imagina que el universo es un inmenso campo sensible, no a tus palabras, sino a lo que emites incluso cuando no hablas. A veces puedes repetir frases como yo merezco, yo quiero, yo elijo, pero en lo profundo, algo en ti no cree del todo, y ese algo es lo que vibra. Es lo que resuena en el campo. Durante mucho tiempo se creyó que la ley de atracción se trataba de pedir con claridad, de escribir metas, de visualizar con fuerza. Pero lo que muchos nunca entendieron es que la atracción no responde al lenguaje de la mente, sino al idioma invisible del cuerpo emocional. No es sobre pedir, es sobre emitir. Bruce Lipton nos revela una verdad desconcertante. Las creencias que heredaste moldean tu campo, incluso si tu mente consciente piensa diferente. Eso significa que no basta con querer algo con intensidad. Si lo que está grabado en tu subconsciente contradice ese deseo, la energía que emites se convierte en un eco de tu historia pasada y no de tu intención presente. Esto explica por qué tantas personas terminan frustradas. Intentan atraer pareja, pero su vibración aún guarda heridas de abandono. Intentan atraer abundancia, pero su campo emocional sigue anclado en la escasez aprendida.
no es falta de fe, no es falta de intención, es falta de coherencia vibracional. El campo cuántico, ese mar de infinitas posibilidades del que hablan los físicos y místicos por igual, no escucha tus afirmaciones. Él responde a tu firma vibracional, esa combinación única de emociones, creencias, pensamientos repetidos y memorias celulares que construyen tu presencia energética en el mundo. Entonces, tal vez el verdadero trabajo no sea atraer algo externo, sino alinear lo que hay dentro, para que el campo, al reconocerte, simplemente refleje lo que tú ya eres. Porque al final no se trata de convencer al universo, se trata de sintonizarte con lo que ya está disponible, pero solo responde a la verdad de tu vibración. Hay una sutileza emocional que casi nadie percibe, pero que define por completo la frecuencia de lo que emites. A veces lo que llamamos deseo no es más que una extensión del miedo. Decimos que queremos amor, pero lo que nos habita es el temor de seguir solos. Decimos que deseamos prosperidad, pero lo que vibra es la angustia de no tener suficiente. Y el campo no responde a las palabras que pronunciamos, sino a la vibración que sostenemos. Esto genera una disonancia energética muy profunda. Es como decirle al universo, quiero abundancia, mientras tu cuerpo transmite escasez. Es como enviar una señal contradictoria, donde la intención va en una dirección, pero la emoción la arrastra en sentido opuesto. Y el campo, que es extremadamente sensible, no interpreta lo que quisiste decir. Él capta lo que realmente sentiste. Cuando pedimos desde la carencia, emitimos ausencia, y eso no es un juicio, es una descripción energética. La emoción detrás del deseo es lo que activa la manifestación. Si lo que te impulsa a desear es la sensación de vacío, ese vacío se vuelve el imán. No importa cuántas veces repitas, yo merezco, si internamente vibras, no soy suficiente, esa será tu emisión dominante. Imagina a alguien que dice, quiero tener éxito, pero cada vez que lo dice, su cuerpo se llena de ansiedad, de dudas, de memorias de fracaso. Esa ansiedad es lo que el campo registra, esa duda es lo que el campo refleja, porque lo que sientes profundamente siempre tiene más fuerza que lo que dices superficialmente. Entonces la pregunta no es solo ¿qué deseo? Es también ¿desde dónde deseo? ¿Desde el amor o desde la herida? ¿Desde la confianza o desde la necesidad? Porque cuando el deseo nace del miedo, no crea, repite, reproduce lo conocido. Pero cuando el deseo nace del reconocimiento interno de que algo ya es posible, entonces sí, se convierte en vibración creadora. Puedes cerrar los ojos y construir mentalmente la vida que deseas. Puedes imaginar con todos los detalles cómo sería tu casa ideal, tu relación ideal, tu estado financiero ideal. Puedes crear paisajes mentales tan vívidos que parezcan reales, pero si tu cuerpo no está en sintonía con esa imagen, si tus células aún vibran las emociones del pasado, el campo cuántico no responde a esa visualización, responde a la incoherencia. Joe Dispenza lo explica con claridad científica y espiritual. El cuerpo necesita sentir hoy lo que deseas experimentar mañana. Si el cuerpo sigue anclado al miedo, a la culpa, a la tristeza no resuelta, entonces no importa cuánto visualices. Estás enviando señales mezcladas al universo. Una parte tuya crea el futuro, pero otra parte sigue atrapada en el ayer. Esto no es un juicio, es un fenómeno bioenergético. Cuando has vivido por años bajo ciertas emociones, carencia, abandono, inseguridad, tu cuerpo se acostumbra a ese patrón químico. Se vuelve adicto, literalmente, a esas emociones. Y por más que tu mente intente proyectar un futuro distinto, el cuerpo sigue reaccionando como si nada hubiese cambiado. La química interna no miente. El campo cuántico, sensible a la coherencia entre pensamiento, emoción y vibración, no puede ser engañado. Puedes visualizar abundancia con la mente, pero si tu cuerpo vibra escasez, esa será la frecuencia dominante.
Puedes imaginar amor, pero si tu sistema nervioso está en alerta constante, lo que emites es la energía de protección, no de apertura. Por eso, manifestar no es solo una práctica mental, es una práctica integral. Es invitar al cuerpo a actualizarse. Es enseñarle a sentir el futuro antes de que llegue, a crear una emoción sin necesidad de un evento externo, a anticipar con el corazón lo que aún no se ha materializado, porque solo cuando el cuerpo se alinea con la visión, cuando la emoción del futuro se siente más real que la memoria del pasado, es que el campo cuántico empieza a reflejar la nueva realidad. No por magia, sino por coherencia, porque el campo responde a lo que tú ya eres, no a lo que deseas ser. Hay un tipo de positividad que no transforma, solo disfraza. Es la positividad que repite frases bonitas sin sentirlas, que sonríe para evitar mirar lo que duele, que se aferra a mantras como salvavidas, sin permitir que esas palabras desciendan al cuerpo. Esa positividad, aunque parezca luminosa, muchas veces impide la verdadera sanación, porque en lugar de iluminar la sombra, la tapa. Vivimos en una época donde abundan las afirmaciones, los videos motivacionales, las listas de gratitud. Y todo eso puede ser valioso, sí, pero solo cuando nace desde la verdad emocional, cuando no es un adorno para ocultar el caos interno, porque si agradeces desde la obligación, no agradeces. Si repites, yo puedo, con el pecho apretado por el miedo, no estás afirmando, estás negando lo que sientes. El subconsciente no responde al discurso, responde a la emoción, y el cuerpo es el escenario donde esa emoción se representa día tras día, muchas veces en silencio. Puedes decorar tu mente con frases elevadas, pero si tu cuerpo sigue cargando tristeza, rabia o culpa, eso es lo que emites. Esa es la señal que el campo registra. Bruce Lipton lo explica con precisión. Tu campo vibra lo que está enraizado en el cuerpo, no lo que la mente ha memorizado. Es decir, lo que transforma tu realidad no es lo que sabes, es lo que vibras. Y vibrar no es una técnica, es una consecuencia. Es el resultado de cómo respiras, cómo habitas tus emociones, cómo te relacionas con tu dolor. La positividad performática, esa que se exhibe pero no se encarna, es como una flor artificial. Tiene forma, pero no tiene fragancia. No puede nutrir, no puede florecer en lo profundo. La verdadera transformación no viene de tapar el miedo con frases, sino de mirar el miedo con presencia y compasión, de reconocer lo que duele, sin juicio, de permitir que incluso lo oscuro tenga su lugar dentro del proceso de sanación, porque cuando la emoción se vuelve auténtica, la vibración cambia. Y entonces sí, el campo responde. No a la frase que repites, sino a la verdad que encarnas. Hay personas que parecen tener un magnetismo natural, no saben explicar cómo funciona la ley de atracción, no han leído libros sobre física cuántica, no practican visualizaciones, y sin embargo, manifiestan, fluyen. Las cosas les llegan con una simplicidad que desconcierta. ¿Por qué? La respuesta no está en el conocimiento intelectual, está en la vibración encarnada. Porque no se trata de cuánto estudias sobre energía, se trata de cuánto encarnas la frecuencia de lo que deseas. Muchas veces quienes más estudian, quienes más buscan entender el proceso, terminan atrapados en la mente. Analizan cada paso, dudan de cada emoción, se desconectan del sentir y, sin darse cuenta, bloquean el flujo. Mientras tanto, hay personas sencillas, de alma tranquila, que viven con una fe silenciosa. No necesitan entender cómo se manifiesta algo, solo lo sienten como posible, lo viven con certeza, lo agradecen antes de verlo, y esa coherencia entre corazón, emoción y acción es lo que hace toda la diferencia. Porque el campo no distingue entre conocimiento teórico y presencia vibracional, solo responde a lo que está vivo en ti. La manifestación no depende de cuánto sabes. Depende de cuán profundamente estás alineado con lo que vibras. La persona que vive en coherencia
aunque no tenga un lenguaje sofisticado, emite una frecuencia clara. Su energía no está dividida entre el deseo y la duda. No se debate entre el querer y el no merecer. Solo emite y recibe. Y esto no significa que entender o estudiar esté mal, pero si el conocimiento no se transforma en experiencia encarnada, no vibra. Si lo que sabes no toca tu corazón, si no transforma tu forma de sentir, de actuar, de mirar la vida, entonces no se convierte en energía creadora. El secreto no está en acumular más información, está en permitir que lo que ya sabes se vuelva parte de ti, que se traduzca en acciones cotidianas, en emociones sentidas, en respiraciones conscientes, porque el universo no premia al que sabe más, responde al que vibra con más verdad. La mayoría de las personas cree que su vibración es lo que piensan, pero la vibración real es lo que sienten constantemente, lo que repiten sin darse cuenta, lo que su cuerpo emite incluso cuando no hablan. Y aunque parezca algo sutil o abstracto, la frecuencia que sostienes se revela de maneras muy concretas. Está en tu respiración, en tu estado emocional al despertar, en cómo reacciona tu cuerpo ante las imágenes de tu propio futuro. Uno de los momentos más reveladores del día es justo al despertar. En esos primeros minutos, cuando la mente aún no se ha llenado de ruido, emerge tu tono emocional más honesto. ¿Qué sientes al abrir los ojos? ¿Ligereza o peso? ¿Esperanza o ansiedad? Esa emoción inicial es como un termómetro de tu frecuencia dominante, porque antes de que el día comience, ya estás emitiendo. Otra puerta para observar tu vibración es tu respuesta automática frente a lo inesperado. Cuando algo no sale como esperabas, cuando aparece un contratiempo, ¿qué pensamientos surgen de inmediato? ¿Qué emociones se activan? Esa reacción no es una casualidad. Es una expresión de tus programas subconscientes, y cada vez que repites esa reacción, estás fortaleciendo esa misma señal en el campo. Y tal vez la forma más potente de diagnosticar tu frecuencia sea imaginar tu deseo como ya cumplido. No solo pensarlo, sentirlo. Visualiza esa realidad que tanto anhelas como si estuviera aquí, ahora. ¿Qué sucede en tu cuerpo? ¿Relajación o tensión? ¿Confianza o resistencia? Porque si al imaginar lo que quieres aparece una incomodidad interna, es señal de que hay una parte de ti que aún no cree que eso sea posible. Y esa es la frecuencia que más pesa. No se trata de cambiar nada de inmediato. Se trata de mirar con honestidad, de reconocer la vibración que habita en ti sin juicio. Porque cuando puedes observar tu emoción dominante con presencia y compasión, ya no estás completamente identificado con ella. Y ahí comienza el cambio. Porque solo puedes transformar lo que estás dispuesto a ver. Y la frecuencia siempre te está mostrando en qué punto estás. Solo hay que aprender a escuchar su lenguaje silencioso. Hay momentos en los que el deseo arde tan intensamente que se confunde con ansiedad. Quieres que algo suceda. Lo deseas con todo tu ser. Pero junto al deseo aparece una inquietud, una impaciencia, una leve angustia que se disfraza de urgencia. Y esa emoción, aunque parezca parte natural del anhelo, en realidad está indicando un desequilibrio. Porque cuando el deseo nace desde la certeza, se siente como expansión. Pero cuando nace desde la carencia, se siente como presión. Y el campo cuántico percibe esa diferencia con absoluta precisión. No por lo que piensas, no por lo que dices, sino por la vibración que emanas en el fondo, allí donde no puedes fingir. En esos momentos, cuando sientas que el deseo viene acompañado de ansiedad, detente por un instante, respira y pregúntate con honestidad profunda: ¿este deseo está surgiendo desde la certeza de que es posible o desde el miedo de que no llegue? Esa pregunta, formulada con presencia, tiene el poder de revelar tu vibración dominante en ese instante. Y a veces, con solo observarla, ya comienza a transformarse. Porque el cuerpo responde al reconocimiento. Cuando te das cuenta de que estás deseando desde la escasez, algo dentro de ti puede suavizarse.
puedes elegir regresar al centro, a la confianza, a ese lugar donde el deseo no es una lucha, sino una expansión natural de lo que ya sientes como verdadero. La energía cambia cuando dejas de perseguir y comienzas a permitir, cuando en lugar de forzar el resultado, te alineas con él. Y esa alineación no es pasiva, es poderosa. No significa resignarse, significa vibrar desde la certeza. Y la certeza no viene de la fuera, nace en lo más íntimo, cuando reconoces que lo que deseas no está lejos, está en proceso de llegar, si tu vibración deja de resistirlo. Una sola pregunta puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu frecuencia. Y cuando cambia tu frecuencia, cambia tu realidad, porque el universo siempre responde a lo que emites, no a lo que esperas. Durante años, vivió con una fe incansable en la ley de atracción. Leía libros, hacía visualizaciones diarias, repetía afirmaciones frente al espejo, meditaba, encendía velas, escribía en su cuaderno todo lo que deseaba lograr, pero el éxito que tanto buscaba, ese reconocimiento, esa estabilidad, ese florecimiento, parecía siempre quedarse a medio camino, como si algo invisible saboteara cada intento justo antes de que se volviera realidad. Era terapeuta, ayudaba a otros a sanar, sabía todo lo que había que saber sobre energía, vibración, mentalidad. Pero en su vida personal, algo no fluía, hasta que un día, agotado de tanto intentar manifestar, dejó de esforzarse, no por rendición, sino por claridad. Algo dentro de él comprendió, en un silencio muy íntimo, que el campo no responde al esfuerzo, responde a la verdad vibracional, y entonces cambió su enfoque. Ya no se sentaba a visualizar como obligación. Comenzó a vivir con presencia, a actuar con propósito, a hablar con más autenticidad, a agradecer sin ritual, sin forma, solo con el corazón abierto. No dejó de tener deseos, pero dejó de perseguirlos. Comenzó a caminar como si ya estuviera en camino, y su vibración cambió. En pocos meses, el campo respondió. Oportunidades que antes se resistían comenzaron a aparecer con naturalidad. Personas claves entraron en su vida. Su trabajo empezó a expandirse, no porque hizo más, sino porque vibró distinto. La vida no cambió por lo que decía, sino por lo que sostenía internamente. Esta historia, más que un ejemplo, es un reflejo de lo que sucede cuando dejamos de hacer para atraer y empezamos a hacer para vibrar. Cuando soltamos la necesidad de controlar el cómo y abrazamos la coherencia del ahora. Porque manifestar no es forzar un resultado, es habitar la frecuencia de lo que ya es verdadero dentro de ti, y cuando esa verdad se estabiliza, el campo no tiene opción, solo puede reflejarla, porque el campo no responde al esfuerzo, responde a tu sintonía interior. Todo lo que has escuchado sobre la ley de atracción puede cobrar un nuevo sentido cuando dejas de verla como una fórmula y empiezas a sentirla como un reflejo, porque no se trata de repetir palabras mágicas ni de aplicar pasos rígidos. Se trata de comprender que el universo no te da lo que pides, te devuelve lo que eres, no lo que deseas con fuerza, sino lo que vibras en silencio. Bruce Lipton lo afirma con contundencia. No atraes lo que quieres, sino lo que crees, biológica y energéticamente. Y Neville Goddard, con la sabiduría de quien conoce la profundidad del alma, lo resume con claridad. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Esa es la verdad que duele y libera, porque si todo comienza en ti, también puede transformarse en ti. La ley de atracción no se activa, ya está funcionando, siempre ha estado. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada creencia que vives como cierta, todo eso emite, todo eso vibra, todo eso crea. La pregunta no es si la ley funciona, es ¿qué estoy emitiendo sin darme cuenta? ¿Qué partes de mí están construyendo una realidad que no deseo, solo porque no han sido vistas, escuchadas, amadas? Cuando tu vibración contradice tu intención, el resultado es confusión, bloqueo, repetición.
Pero cuando tu vibración se alinea con tu verdad más profunda, lo que antes parecía lejano, comienza a acercarse, no porque lo persigas, sino porque lo encarnas, porque el campo, como un espejo fiel, solo puede reflejar aquello que sostienes dentro. No necesitas desear más fuerte, no necesitas forzar tu camino, solo necesitas vibrar con menos contradicción, respirar con más presencia, sentir con más verdad, agradecer no solo por lo que llega, sino por lo que ya está creciendo dentro de ti. Manifestar no es traer algo de fuera, es recordar lo que ya vive en ti, es permitir que tu ser se vuelva un canal transparente entre lo que sueñas y lo que el universo, con infinita precisión, está listo para reflejar. Y quizás, al final de todo, la pregunta más poderosa no sea cómo manifiesto, sino esta: ¿estoy dispuesto a convertirme en la frecuencia de la vida que deseo? Porque cuando lo eres, ya no necesitas atraer, solo recibir lo que naturalmente resuena contigo. Y eso lo cambia todo.